establece cuál es el procedimiento. Cada universidad debe crearse con una ley específica. Y antes de eso hay que preparar un anteproyecto, ese proyecto tiene que ser aprobado por el CONESUB, tiene que ser aprobado por el Ministerio de Educación, se tiene que abrir la respectiva partida presupuestaria en el Ministerio de Finanzas, y con todo eso se elabora una ley y se crea una universidad. Entonces son mentiras, pero que de alguna manera tratan de confundir al electorado. Entonces creo que nosotros, los medios de comunicación independientes, debemos de hacer el compromiso de difundir esta forma de actuación vergonzosa de los asambleístas para que el pueblo los conozca. El otro asambleísta que se enferma y le manda a su alterno, pero el alterno pues tiene que votar como el asambleísta titular. Entonces yo creo que también los del PRIAN tendrán que rendirle cuentas a su pueblo, porque están actuando de esa manera bastante sospechosa, en contra de los intereses de todos los ecuatorianos, porque mañana si se aprueba esa ley, se acabó la libertad de expresión, nos estaremos convirtiendo en otra Cuba, en donde pues nadie puede opinar absolutamente nada. La televisión, los medios de comunicación, los periódicos en Cuba son únicamente el pensamiento del gobierno. Allá no hay Contraloría, allá no hay Fiscalía, allá no hay Corte de Justicia, allá no hay Congreso que pueda fiscalizar, que pueda exigir rendición de cuentas al Ejecutivo. Eso no queremos en el Ecuador. Mire, por acá ya tengo algunos recortes de prensa, pero quisiera indicar el más reciente, que se lo puede obtener en la página web ecuadorenvivo.com, en donde el titular dice: a $600 millones asciende la cifra de los contratos de Fabricio Correa con el gobierno. ¿Qué fecha tiene esa información? Esa información tiene fecha lunes 5 de julio del 2010. Es decir, reciente. Es reciente. Y bueno, ya hay cantidad de información sobre actos de corrupción de este gobierno, pero comprobados. Que no podrían ser denunciados si se prueba este tipo de ley de comunicación que impide justamente que no sea verificada, contextualizada, en fin, y veraz sobre todo, es decir, como que se pueda presentar una certificación. Y ahí es en donde justamente hay que discutir todavía sobre ese borrador. Ingeniero Lucio Gutiérrez, todo esto nos lleva a pensar que la política debe fortalecerse, precisamente fortaleciendo los partidos políticos. Usted, como líder de Sociedad Patriótica, con la experiencia de haber pasado ya sus campañas electorales, haber sido elegido presidente de la República, ¿cuál es la etapa que vive Sociedad Patriótica en este momento? ¿Qué respuesta tiene en sus visitas a los cantones, a las ciudades, para volver a reactivar y a reinscribir el partido político Sociedad Patriótica? Nosotros, una vez que se aprobó la ley con la cual se caducaron o quedaron obsoletas las afiliaciones a Sociedad Patriótica, hemos emprendido una campaña de recolección de firmas a nivel nacional. Estamos en este trabajo aproximadamente unos 2 meses y realmente nos sentimos muy optimistas, muy complacidos. Están ya trabajando hace 2 meses en la afiliación. Así es, tenemos más de 100.000 afiliaciones recolectadas a nivel nacional, lo que demuestra pues que la gente quiere un cambio, pero un cambio positivo, que la gente se dio cuenta que este gobierno es puro promesas, es puro propaganda en la televisión, pero cuando la gente va al mercado se da cuenta de la amarga realidad de la inestabilidad económica. Cuando la gente quiere buscar un trabajo, se da cuenta que no hay empleo, que todos son puro promesas de este gobierno y llevamos más de 3 años. Cuando la gente es asaltada en las calles, la gente comienza a reflexionar. Y uno, recorriendo el país, escucha el clamor del pueblo ecuatoriano. El pueblo quiere cambios. El pueblo ya no soporta a este gobierno. ¿Cuáles serían los cambios, ingeniero Lucio Gutiérrez, perdón la interrupción, para que nuestros amigos oyentes conozcan, tanto en la parte política, en la parte económica, en la parte social? Si usted lo puede explicar en cortas palabras, ¿qué es lo que se está al momento exponiendo como Sociedad Patriótica para que se motiven los ciudadanos en la afiliación? Mire, la mejor política social, decía yo en mi gobierno, es manejar la política económica de una manera sana, disciplinada, responsable y técnica. Porque manejando adecuadamente la economía, los que más se benefician son los pobres. Porque cuando hay estabilidad económica, cuando los precios no suben, cuando hay inversiones productivas y con ello crecimiento económico, los que se benefician son los más pobres, que son los que claman por un empleo. Entonces, el gobierno, el principal cambio que debe hacer
es no politizar el manejo de la economía, no ideologizar el manejo de la economía, porque la economía tiene que ser manejada de una manera técnica y punto, sea el gobierno de extrema izquierda, sea de extrema derecha, porque el momento que politizan el manejo de la economía, los que pagan la factura son los más pobres, y esa gravísima equivocación está cometiendo y reincidiendo en esa equivocación el presidente Correa. Por eso nadie quiere invertir en el Ecuador, por eso cada vez hay menos producción, cada vez la gente demanda más productos y hay menos oferta de los mismos, en consecuencia los precios siguen subiendo. Como no hay inversiones, no hay trabajo, como no hay trabajo hay pobreza y como hay pobreza hay delincuencia. Tenemos pues para que haya un adecuado mensaje de un manejo honesto, adecuado, transparente, responsable y técnico de la economía, por ejemplo, eliminar de una manera pero drástica la gran cantidad de burocracia dorada creada por este gobierno. Hay como 40 entre ministerios, secretarías y subsecretarías que no sirven absolutamente para nada. Y se va a crear más todavía con este tipo de leyes que se están generando al momento para los mayores controles. Necesitarán más organismos, más edificios, más burocracia. Exactamente, y para eso necesitarán más impuestos. Necesitarán sacarle más dinero al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, poniendo en riesgo el servicio que debe prestar el Seguro Social a sus afiliados y las pensiones a los jubilados. Este es un pésimo manejo, porque cuando explote la economía, cuando no haya con qué pagarles a los pensionistas y cuando no haya con qué pagarles a los empleados públicos, ¿quién va a subsanar este problema? Y eso no puede estar muy lejos. Observemos lo que sucedió en Grecia, lo que está ya sucediendo en España, en donde han tenido que tomar decisiones durísimas. Reducir el sueldo a todo el sector público, reducir los gastos corrientes y los gastos de inversión en los presupuestos de esos países. Y han tenido también que endeudarse, han tenido que crear impuestos que los pagan lamentablemente siempre los más pobres. Para evitar eso, este gobierno debería tomar correctivos, inmediatamente reducir esa burocracia dorada, inmediatamente reducir esa multimillonaria propaganda que realiza el gobierno a través de los canales de televisión. El gobierno también debe reducir los impuestos que está creando, porque eso contrae más la economía. Hay impuestos que afectan al sector de la agricultura, el impuesto del 1% de retención a la producción, eso tiene que eliminarse. En todos los países tienen políticas para apoyar, para subsidiar a la agricultura, y aquí se ponen impuestos a las tierras, impuesto del 1% a la retención por la producción. El impuesto del 2% a la salida de capitales afecta a todo el mundo, a todos los ecuatorianos. Esos impuestos que son recesivos tienen que eliminarse. Y luego el gobierno tiene que fortalecer la seguridad jurídica. ¿Cómo se fortalece la seguridad jurídica? Respetando la ley, respetando la Constitución, respetando los contratos, no violándolos como hace este gobierno. Luego pues hay que crear un ambiente favorable para las inversiones, no persiguiendo de una manera indiscriminada con el SRI como que fuera una Gestapo, una policía, persiguiendo al que quiere invertir, sino más bien ayudándole para que ese inversionista corrija errores si es que no está cumpliendo adecuadamente la ley, y si ya pues quiere dolosamente incumplir con la ley, pues obviamente hay sanciones, pero no por eso generar un ambiente hostil al inversionista. Y una vez que haya seguridad jurídica y el ambiente favorable y se cree la confianza, todo eso no es suficiente, porque nuestro país pues no tiene una inmensa población para que cualquier inversionista en el mundo esté peleándose por invertir en el Ecuador. Entonces tenemos pues que ver qué están haciendo los países que han progresado, qué han hecho los países europeos, qué está haciendo la China. Yo vengo hace poco de la China, justamente invitado por algunos organismos gubernamentales, y vengo conociendo cómo está la China avanzando en este proceso de apertura. ¿Cuáles son los incentivos que la China está dando para que vengan inversiones? Porque las inversiones no van a ir si no ven seguridad y si no ven incentivos. ¿Qué está haciendo el Perú? Está dando incentivos tributarios. Solamente así vienen las inversiones productivas. ¿Y qué son los incentivos tributarios? Simplemente pues no cobrar impuesto a la renta a las nuevas inversiones productivas en sectores pues que creen fuentes de trabajo y que sean beneficiosos para el país. El sector agropecuario, el sector de turismo, el sector agroindustrial, el sector también